Bueno, vamos a empezar con decir qué es el Cognitive Walkthrough o recorrido cognitivo. Este es un método de inspección de la usabilidad de un sistema interactivo que se centra en evaluar la facilidad de un aprendizaje de un diseño. Bueno, ¿cómo funciona? Pues este evalúa la usabilidad de un diseño mediante la realización de tareas para identificar errores de diseño o áreas susceptibles de mejora, centrado inicialmente en ver cómo piensa y se comporta un usuario cuando utiliza por primera vez una interfaz. ¿Cuál es su objetivo? En pocas palabras, su objetivo es ver cómo piensa y se comporta un usuario cuando utiliza por primera vez una interfaz. Ahora toca ver quién lo realiza. El recorrido cognitivo lo puede realizar un experto de usabilidad o puede suceder dentro de una sesión de test con usuarios, ya sea remoto o presencial. Esto es porque un experto puede ver cómo es que está funcionando la interfaz y él con su expertise puede mencionar errores o posibles mejoras, mientras que un usuario, como podría ser el usuario final, pues también puede retroalimentar y añadir opciones que quizás el experto no lo tomó en cuenta, ya que quizás está acostumbrado a usar otro tipo de interfaces, pero a fin de cuentas el sistema debe estar de acuerdo a lo que el usuario busca. Esta técnica se testea sobre un prototipo inicial de baja fidelidad de una aplicación y la suelen llevar a cabo evaluadores expertos, los cuales se encargan de hacer un recorrido a través de una serie de tareas típicas que soporta el sistema. Entonces, como ya se mencionó, esto lo llevan a cabo más bien los expertos, pero de ser necesario también lo podría llevar a cabo un usuario sin la experiencia que posee un experto. ¿Cuál sería la principal ventaja del recorrido cognitivo? Bueno, pues la principal ventaja sería la habilidad de generar resultados muy rápidamente y sobre todo a un coste muy bajo, especialmente si se compara con otras técnicas de usabilidad. Por ejemplo, la evaluación heurística tiene un costo más alto y además tarda más en ser aplicada. Bueno, aquí llegamos a uno de los puntos más importantes, que es cuándo debe ser aplicada. Bueno, pues esta técnica de evaluación se acostumbra a usarse en fases tempranas de un proyecto de implementación, sobre todo si se trata de un sistema interactivo. Ya se mencionó que se hacen pruebas de las interfaces, entonces por eso es que se hacen en en las fases más tempranas. Suelen realizarse durante la fase de definición y diseño para tener percepciones antes de invertir recursos en la fase de desarrollo. Esto es para ahorrar tiempo y no tener que estar cambiando cosas ya cuando se esté desarrollando la aplicación. Y hay que tener mucho cuidado en esto, porque evidentemente sí se pueden realizar recorridos cognitivos en fases posteriores, pero se estaría desaprovechando el potencial que brindan otras técnicas más efectivas, como los test con usuarios sobre el propio sistema digital ya desarrollado. Entonces, sí se pueden aplicar los recorridos cognitivos en otras fases, pero se recomienda hacerse en la fase ya mencionada, porque así se aprovechan las ventajas de este tipo de evaluación. Y después en otras fases ya, después del desarrollo, se pueden hacer otras evaluaciones que también van a arrojar resultados más efectivos. Entonces, para cada fase de desarrollo existe un tipo de evaluación. Bueno, ahora unas pequeñas ventajas de este tipo de evaluación, que sería que es muy barata y asequible, también es rápida de implementar y sobre todo proporciona un feedback variado. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes obtener recomendaciones de distintas personas con distintos grados de experiencia en cuanto a evaluación de aplicaciones. Bueno, y ahora la parte mala o no tan buena de los recorridos cognitivos. Básicamente sería una cosa que sería la principal, que es que las interacciones o animaciones no se pueden simular sobre papel, o sea que todo tendría que hacerse por medio de prototipos digitales, porque si fuera sobre papel, pues las acciones del cursor no se podrían ver representadas como sería de forma digital. Además, los movimientos de elementos como pestañas o menús desplegables, pues no serían posible reproducirlos en papel, así como videos o animaciones de elementos, pues tampoco se podrían ver representadas. Básicamente todo lo que tiene que ver
con lo visual y con lo que pasa cuando presionas algún ítem de la interfaz, pues no se podrían estar viendo representadas. Lo único que se podría evaluar si es en papel, pues sería el acomodo de cada uno de los elementos, pero en cuanto a lo visual y a lo funcional, pues no se estaría evaluando absolutamente nada, por lo que se recomienda hacerlo siempre de forma digital. Bueno, así como existen tipos de evaluaciones, dentro de esas evaluaciones también existen otros tipos o subtipos, como serían los recorridos con expertos, los recorridos con usuarios y el recorrido plural, de los cuales les voy a estar hablando en la siguiente diapositiva. Ok, empezando con el recorrido con expertos. Esto es según con los postulados de la técnica original, el recorrido cognitivo con expertos. Consiste en analizar una aplicación mediante la inspección de varios evaluadores expertos, mediante los conocimientos de principios, por ejemplo, los principios heurísticos de Jacob-Nielsen, utilizados en las evaluaciones heurísticas. Esto contribuye a que los expertos aporten un grado de neutralidad y concreción que un usuario no podría aportar, ya que los usuarios comúnmente son más fáciles de persuadir y de distraer, por lo que un evaluador experto eso es lo que está proporcionando, una neutralidad y además pues su expertise para determinar qué le puede hacer falta a un sistema. Y bueno, el recorrido con usuarios sería una variante que recoge los principios de recorrido cognitivo tradicional, pero se le suman mejoras al involucrar usuarios reales. Por ejemplo, una de las mejoras sería ayudar a corroborar o a completar dudas y errores que puedan surgir en una evaluación de expertos, como sería una segunda opinión, pero no del tipo de experto, sino del tipo de un usuario que a final de cuentas va a ser quien va a usar el sistema. Y otra ventaja de este tipo de recorrido sería que fomenta el diseño participativo y la formación de equipos multidisciplinares. Y por último está el recorrido plural. Este método fue desarrollado en los laboratorios de IBM y realizado con tres tipos principales de actores implicados en el producto, que serían los usuarios representativos, los desarrolladores y los expertos en usabilidad. Este tipo de recorrido se caracteriza por la responsabilidad que toman todos los participantes en asumir el papel de usuarios reales y también porque suele terminarse con un debate común entre los stakeholders o involucrados en el proyecto. Para recorrido cognitivo existen tres metodologías de aplicación, que sería la metodología tradicional, de la que se ha estado hablando durante la presentación, la metodología sobre papel y la metodología de preparación, ejecución y análisis, de las cuales vamos a hablar a continuación. En cuanto a la metodología tradicional, sus pasos serían confección de un prototipo de baja fidelidad, o sea, el prototipo que va a servir para practicar la sesión de inspección y como ya se mencionó, es de preferencia que sea digital. El siguiente paso sería reclutamiento de evaluadores, que serían los expertos, y después se asignarían las tareas que son soportadas por el sistema sobre las cuales se va a realizar el recorrido, o sea, las partes que van a evaluar. Y por último, el llamado Happy Path, que por cada tarea se va a añadir un escrito a una lista con las acciones que se necesitan para ser completadas de manera satisfactoria. Un ejemplo sería enviar un correo electrónico, como se están poniendo aquí en forma de lista. Sería abrir el navegador, acceder al gestor de correo, presionar el botón de correo nuevo, añadir el asunto, los destinatarios, el cuerpo y después enviar el correo. Y entonces de esto se va a hacer la evaluación y se va a verificar que sí funcione correctamente. Entonces para cada una de las tareas, el evaluador tiene que recorrer las acciones sobre el prototipo y debe de ir opinando sobre el sistema y respondiendo preguntas que serían estas. Si el usuario intentará lograr el efecto correcto, percibirán los usuarios que está disponible la acción correcta, los usuarios asociarán la acción correcta con el resultado que espera lograr y si se realiza la acción correcta, los usuarios verán que está
avanzando hacia el resultado deseado. Entonces, en base a estas preguntas, las respuestas son las que determinan el grado de usabilidad y de buen funcionamiento que está presentando el sistema. Entonces, en base a eso, se documentan los resultados y se deben de anotar los comentarios que los evaluadores están haciendo respecto al sistema. Y a partir de esos resultados se genera un análisis, se elabora un informe y después de eso se mejora la aplicación. En cuanto a la metodología sobre papel, esta variante de recorrido se realiza en un prototipo de papel, obviamente de baja fidelidad, y también se basa en recorrer cada una de las tareas preparadas. La variante que presenta con el anterior es que para cada tarea no se formulan las cuatro preguntas, sino que se anotan por escrito las acciones y las dudas que tiene el usuario. Aquí en esta página nos menciona que es recomendable aplicarlo a usuarios finales y se adaptan hacia los resultados más realistas y concretos. Bueno, yo ahora estaría la metodología o dinámica de preparación, ejecución y análisis. En la parte de preparación se tendría que reclutar el conjunto de usuarios que se van a someter al recorrido y deben de ser usuarios que sean reales y que no estén familiarizados con el sistema para que no sean tan fáciles de persuadir. El número de usuarios suficientes para llevarlo a cabo son entre 6 y 10 participantes. Después se debe de determinar qué tareas soportadas por el sistema se quieren evaluar. Siempre se debe intentar que sean funcionalidades principales y no secundarias. Dependiendo del tipo de aplicación, habrán más o menos tareas. Y por cuestiones de tiempo no es recomendable testear más de 5 tareas. También se debe tener en cuenta si la aplicación tiene distintos perfiles de usuario, ya que deberán diferenciarse las tareas. Y otra recomendación sería que para cada tarea se debe preparar un dossier compuesto por un conjunto de wireframes sobre papel que simulen un escenario donde se muestra visualmente página a página el avance de la consecución de la tarea de manera correlativa. Algunos apuntes importantes son usar este tipo de páginas de papel. Para cada dossier o tarea se añade una portada con el enunciado de la tarea y el objetivo. Y para cada página se debe adjuntar una pequeña ficha o formulario a rellenar por parte del usuario con la información que se presenta aquí. Y para aportar veracidad al test, lo ideal es que los datos y elementos que aparecen en cada pantalla simulen al máximo el funcionamiento real del sistema. Por lo tanto, pues se deben de evitar los recursos como texto lorem o cifras inventadas. Entonces, aquí lo que dice es que el prototipo debe ser un poquito de alta fidelidad y el diseño de cada wireframe debe ser simple y de baja fidelidad. Esto se refiere al diseño que tiene, pero en cuanto a textos sí debe de ser de alta fidelidad. Y esto es para que el usuario no se distraiga con las cuestiones de diseño. Y también se debe de usar fuentes grandes y de buena calidad de impresión para que sea más fácil de leer por el usuario. Después, se debe imprimir tantos libros de tareas como usuarios asistan a la sesión de recorrido. La siguiente captura muestra un ejemplo de las hojas de un dossier de una tarea de un recorrido. Y aquí nos dice que se debe de tomar en cuenta que las distintas partes son las anteriormente comentadas, o sea, el wireframe de la aplicación, el formulario de paginación y el cuestionario de acciones y decisiones tomadas por el usuario. Y este sería el ejemplo de un recorrido de este tipo. En la fase de ejecución se presenta la sesión de recorrido a los participantes, explicando el funcionamiento y aclarando cualquier duda. Como en cualquier test de usuarios, se deben dejar en claro que el objetivo de la sesión no es evaluarlos a ellos, sino a la interfaz. O sea que no sientan presión por hacerlo bien o mal. Al contrario, ellos deben de intentar sacarle el mayor provecho a la evaluación. Se entrega a cada usuario el libro de dossiers de tareas y se ejecuta el ejercicio de manera individual, en silencio y escribiendo sus comentarios. O sea que los usuarios no deben de tener ninguna distracción. Normalmente en estos tipos de métodos se suele usar la técnica de Thinking Aloud para grabar rápidamente los comentarios de voz de los evaluadores
Esta técnica va a estar en un video de otro compañero, entonces es a tomar en cuenta. Sin embargo, creemos que el hecho de obligar a escribir las reflexiones obliga al usuario a concentrarse y poner mucho foco en el recorrido. Los usuarios deben recorrer las tareas pantalla a pantalla, indicando qué acciones realizaría y qué cree que sucedería, siguiendo estas dos normas importantes, que serían: nunca se puede voltear a ver la siguiente hoja hasta no haber completado la hoja en curso, y una vez que se ha dado la vuelta a la hoja, independientemente de lo que encuentre, tiene que volver a informar qué acciones realizaría y qué cree que pasaría, teniendo en cuenta que no se puede volver a hojas anteriores para corregir comentarios. Entonces, el usuario también ahí debe de tener cierta concentración para poder acatar estas dos instrucciones y hacerlo bien, y no generar comentarios erróneos o tener que corregir comentarios anteriores. Durante la sesión, los usuarios pueden hacer preguntas de todo tipo a los facilitadores, y estos están obligados a contestar de la manera más rápida, pero también que más convenga para resolver la duda. Una vez todos los participantes han terminado de rellenar sus tareas y se han recogido todos los dossiers, se pueden realizar una breve sesión de focus group para intercambiar opiniones y puntos de vista, una especie de lluvia de ideas entre todos los participantes. Y por último, en la fase de análisis, la tarea de los consultores UX sería volcar toda la información recogida en la sesión y organizarla por tareas y perfiles de usuario, si es que hay perfiles de usuario. Y después sería analizar todos los errores, puntos de dolor, dudas y comentarios que han anotado cada uno de los usuarios. Esto de puntos de dolor se refiere a los puntos que más se repitieron y que más ocupan mejora. Y a partir del análisis se redacta un informe detallado con una serie de hallazgos de errores de usabilidad de la aplicación. Para cada hallazgo se debe hacer una ficha en donde consten estos puntos, y después se debe hacer una valoración y aplicar las soluciones a los problemas anteriores sobre el prototipo del producto. Y como se ha comentado, dependiendo de la fase en la que se realice la sesión de recorrido, el proceso de actualización será más o menos costoso. Por eso es que se recomienda que sea antes del desarrollo para evitar costes mayores. Y bueno, aquí como lo menciono en la página, que hay un ejemplo, voy a dejar los links tanto de la página como del video en la descripción para que lo revisen si es que es necesario para ustedes. Y por mi parte eso sería todo. Si hay alguna duda o pregunta, la pueden dejar en la sección de comentarios. Los links de donde saqué la información van a estar en la descripción, igual que el video del ejemplo ya realizándolo y explicando qué es lo que está sucediendo en cada una de las pantallas.